seguir o entendimento 4 de ministros das terras. O ato do CNJ em 200 mil não houve irregularidade. Da relatoria de ¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos a revisar de inmediato la pregunta en Twitter para que participe. Con la discusión en torno al habeas corpus para el expresidente Lula por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, se decide el futuro electoral del gigante suramericano. El pueblo afirma que una elección sin Lula es fraude. Le preguntamos por qué. Opine y utilizamos dos etiquetas que están posicionadas. La primera, Lula libre, en portugués, y la segunda, elección sin Lula es fraude. O sea, elección sin Lula es fraude. Participe. Como le contaba, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decide hoy si se prolonga o se suspende el habeas corpus solicitado por la defensa del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Organizaciones sociales defienden el derecho del líder del PT a continuar su juicio en libertad. De esto vamos a hablar entonces en nuestro primer tema del día. Millones de brasileños acompañan la sesión de la Suprema Corte que decide sobre la libertad de Lula. Se registran actos en 20 ciudades, de las cuales 17 son capitales en todas las regiones. Se destaca la manifestación en São Bernardo do Campo, ciudad en la cual Lula inició su vida política como sindicalista. Lo que pienso es que es una organización criminal que se apropió del país y quiere derrumbar todo lo que fue construido durante el periodo del gobierno de izquierda. Es una lucha por la democracia, por Seguimos. Adriana Robreño nos cuenta. Saludos, Adriana. ¿Cuál es el ambiente allí? Sí, hola Rey, un saludo para ti, para toda la audiencia. Desde alrededor de las 2 de la tarde, hora local, comenzaron a llegar aquí a la explanada de los ministerios representantes. Aquí está el movimiento de de la agricultura, en fin, diversos sectores sociales de diferentes estados del país que exigen al Supremo Tribunal Federal que sea aceptado ese habeas corpus del expresidente Lula. También ellos han señalado que no significa solamente aceptar el habeas corpus del expresidente Lula, un beneficio para él, sino que eso es un respeto a la democracia, porque eso es lo que Lula está pidiendo, está legislado en la Constitución brasileña. Por tanto, lo que se haría es respetar la Carta Magna del país. Además, en esta manifestación en la que estamos de personas que están a favor del expresidente Lula, se ha resaltado la importancia que tiene que Lula esté libre para ver la posibilidad de que pueda ser candidato a las próximas elecciones presidenciales aquí en Brasil, teniendo en cuenta el contexto de retirada de derechos que se vive aquí en Brasil. Ellos consideran que Lula es la única persona capaz de revertir todo el daño que ha hecho el golpe que se dio en Brasil tras la destitución ilegítima de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces ellos están aquí, están esperando los resultados que a poca distancia de este lugar, esta es la explanada de los ministerios y es en el Supremo
Tribunal Federal, donde se está tomando una decisión muy importante y trascendental para el futuro de Brasil. Rey. Muchísimas gracias, Adriana. Seguimos entonces en contacto con nuestros corresponsales. Ignacio Lemos, por ejemplo, nos cuenta cómo se sigue este proceso desde San Paulo. Hola, Nacho, ¿dónde te encuentras y qué ocurre en ese lugar? Saludos, nos encontramos en este momento en São Bernardo do Campo, periferia de São Paulo. Aquí el sindicato de los metalúrgicos del ABC Paulista se congregan diferentes movimientos sociales, jóvenes del movimiento de jóvenes del movimiento de tierra, jóvenes que luchan y se ven afectados por las hidroeléctricas, por las mineras, diferentes sectores y también operarios se encuentran aquí en este lugar para mostrar su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Se encuentra aquí con estos cientos de jóvenes en este sindicato que vieron hacer su trayectoria política y la construcción de un proceso político social que ha llegado y ha culminado con la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva y que ahora se ve en retroceso frente al avance de la justicia brasileña sobre Luis Ignacio Lula da Silva. Está en este momento asistiendo en vivo la transmisión de la votación que se lleva a cabo en el Supremo Tribunal Federal de Brasilia sobre el habeas corpus presentado por la defensa para indicar su prisión. Hasta el momento el resultado es de 2-1 contrario a Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, continúan con esperanza que a la espera del voto, especialmente de Rosa Weber, de la ministra, que será clave con su voto para la definición de la situación que Lula da Silva para evitar del mandatario. 2 puntos clave, por un lado, el internacional de Lula y por otro lado, que tenga lugar su candidatura a la presidencia de Brasil, que Lula sea candidato a presidente y que sea impedida su candidatura de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en octubre próximo. Rey. Muchas gracias, Nacho. Y desde Río de Janeiro también se suscitan reacciones en torno al tema. André Vieira lo cuenta. André, ¿cómo estás? ¿Cómo se expresan, digamos, los cariocas respecto a lo que ocurre en la sede del Supremo Tribunal Federal de Brasilia? Olá, Cirrei, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia, saludos a Nacho, saludos a Adriana también que nos acompaña nesta hora aquí en Televisión. Efectivamente, Río de Janeiro también se suma a esta jornada nacional de movilización en defensa del derecho de Lula da Silva, del derecho de defensa de Lula da Silva y también en defensa de la democracia. Por aquí los movimientos sociales están reunidos desde el inicio de la tarde de hoy. Ahora la concentración empieza a llegar nuevas personas que salen de sus trabajos, que dejan sus oficios para llegar hasta aquí a la Plaza de la Cinelândia para manifestar una vez más que lo que ocurre aquí en Brasil es el proceso de golpe de Estado que se inició desde la retirada de Dilma Rousseff de la presidencia de la República por medio de un golpe y que continúa con las reformas de Michel Temer, que ahora continúa también con ese proceso de persecución política que tiene como objetivo retirar Lula da Silva de la disputa electoral aquí en Brasil. Estos movimientos también además están rechazando en el día de hoy las declaraciones del general del ejército, comandante del ejército, que en el día de ayer por medio de su cuenta en Twitter afirmó que una vez más el ejército seguirá los anseos, las expectativas del pueblo que pide, que lucha contra la impunidad, pero en otras palabras, por aquí fue interpretado que si no votan contra Lula da Silva en el Supremo, el ejército podría, por ejemplo, otra vez desencadenar un golpe militar aquí en ese país. Una declaración que ha sido recibida muy mala, tanto por la izquierda como también por algunos integrantes del gobierno de facto de Michel Temer. Una declaración que además también llega en un momento que el Brasil vive, Río de Janeiro específicamente, este proceso de militarización, de intervención militar aquí en ese país. Asimismo, los movimientos sociales en el día de hoy, recuerdo a Marielle Franco, denuncia que todo eso hace parte de ese plan golpista que se inició desde la retirada de Dilma Rousseff, y estos movimientos llegan a la plaza pública en el día de hoy para manifestar una vez más que están con Lula da Silva, y aquí por aquí también están además de los partidos que integran o que integraban los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero por aquí también están partidos opositores, partidos que estaban en la oposición de izquierda de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, pero que llegan aquí hoy día para defender la democracia. Afirman que no se trata de una defensa solamente de Lula da Silva, pero sí de un derecho constitucional del pueblo de este país de seguir su curso normal de defensa en la justicia y que no puede, luego de la segunda instancia, luego de la condena en segunda instancia, ir a la cárcel. Una declaración de los movimientos sociales también que es muy fuerte por aquí, es
que este proceso, que sí se espera que Lula da Silva venza en el día de hoy, gane en el día de hoy ahí en la Suprema Corte, pero esperan que luego de esta aprobación, luego de esta votación en favor de Lula da Silva, la lucha seguirá en las calles. Es necesario movilizar, es necesario intensificar estas movilizaciones para garantizar el derecho constitucional de Lula da Silva de ser candidato a las elecciones presidenciales aquí de Brasil, Rey. Muchas gracias, André, también a ti por el reporte. Bueno, vamos entonces a hacer un repaso en el tiempo para comprender mejor cómo se ha llegado hasta este momento. El juez Sérgio Moro, quien lleva el caso Lava Jato, condenó en julio de 2017 al expresidente Lula a 9 años de prisión por el supuesto delito de corrupción pasiva. En enero pasado, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Porto Alegre ratificó la sentencia del juez Moro y condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero. Ya en febrero, la defensa del expresidente interpone un habeas corpus para evitar su detención de forma anticipada, tras el fin de los recursos en la segunda instancia de la justicia brasileña. El pasado 22 de marzo le fue concedida la libertad provisoria hasta hoy, 4 de abril, cuando la Corte Suprema daría secuencia al juicio. Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal decide sobre el habeas corpus presentado por la defensa de Lula. Según lo que decida hoy el Supremo Tribunal Federal, existen 4 escenarios posibles para Lula. ¿Cuáles son? Los vamos a ver. Número 1, que el habeas corpus preventivo sea aceptado por la Corte. Segundo, otra posibilidad es que el Supremo Tribunal cambie su decisión de 2016, la cual define que los condenados en segunda instancia puedan ser apresados. Otro escenario posible es que algún magistrado pida la revisión del proceso, lo que pospone, la decisión para la próxima sesión de la Corte. Y la cuarta posibilidad es que los ministros mantengan su decisión de 2016 y nieguen el habeas corpus preventivo. En este caso, podrían ordenar la detención de Lula en los próximos días. Tanto Lula como sus seguidores y numerosos analistas han reiterado que este proceso judicial no es sino una persecución judicial contra el líder del Partido de los Trabajadores con tintes electorales. Vamos a ver por qué. De cara a los comicios presidenciales del próximo 7 de octubre en Brasil, entre un 34% y un 37% de los votos lo obtendría Lula, según un estudio de la consultora Datafolha presentado el 31 de enero de este año. Según la firma Vox Populi, el expresidente cuenta con 42% en un estudio realizado en octubre de 2017 y un 33% del electorado votaría a Lula según una encuesta del diario Globo realizada en octubre del año pasado. 35% quiero decir. A continuación, nuestra pregunta a Twitter que tiene que ver con este primer tema. Ahí la vemos con la discusión en torno al habeas corpus para Lula por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Se decide el futuro electoral de ese país. El pueblo afirma que una elección sin Lula es fraude. ¿Por qué? Opine. Nuestra imagen del día nos va a remitir a Cuba. Un día como hoy, 4 de abril, se fundaron hace 56 años la Unión de Jóvenes Comunistas y hace 57 la Organización de Pioneros José Martí. Instituciones políticas que agrupan a las nuevas generaciones del país. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Se cumplen hoy 50 años del asesinato del reverendo Martin Luther King. I have a dream, dijo el líder social. Un sueño que aún sigue siendo una utopía en la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos. Sobre esta conmemoración le hablamos en nuestro segundo tema del día. El líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos fue portavoz de la lucha contra la discriminación arraigada en la sociedad estadounidense, influenciada agudamente por el sistema capitalista. Martin Luther King planteó la necesidad de una revolución social radical que permitiera a los afrodescendientes tener acceso a una vida digna en ese país, completamente lejos de cualquier forma de racismo o injusticia.
Recordemos aspectos significativos de la lucha de Martin Luther King por la igualdad y los derechos civiles de Estados Unidos. Antes, contarles que nació el 15 de abril de 1929 en la ciudad de Atlanta. Obtuvo un título universitario en sociología y una licenciatura en teología. Fue pastor. Se convirtió en una de las grandes figuras del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante el siglo pasado. Su activismo lo llevó a tomar parte en el boicot al segregado servicio de autobuses de Montgomery en 1955, que sirvió para ponerle fin al racismo en el transporte público. Martin Luther King también fijó una crítica postura contra la guerra de Vietnam y fraguó una alianza multirracial con todos los sectores empobrecidos, a la que denominó Campaña de los Pobres, con la que buscaba una redistribución racial del poder económico y político en ese país. Lo arrestaron aproximadamente 30 veces, además fue víctima de un ataque por arma blanca en 1958 y continuó en la resistencia no violenta ante el sistema discriminatorio. El mártir por los derechos civiles y la igualdad fue asesinado en 1968 de un disparo en Memphis, Tennessee. Alina Duarte desde Washington, D.C. nos cuenta sobre esta conmemoración. Saludos, Alina. ¿Qué actividades han formado parte de esta jornada? Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Así es, hombre, las actividades, las manifestaciones y los homenajes que se han suscitado en varias ciudades aquí en los Estados Unidos, empezando por Memphis, Tennessee, precisamente donde fuera, ya lo comentas, asesinado Martin Luther King. Pero también aquí desde temprana hora en Washington, D.C., partieron justamente desde este lugar dedicado a Martin Luther King rumbo a las inmediaciones del Capitolio. Marcharon en silencio hasta este lugar para lanzar esta campaña que ha sido nombrada Actuar para acabar el racismo. Y es que lo que dicen miembros de diferentes organizaciones de fe, cientos de personas que llegaron a este lugar, es buscan tratar de visibilizar el racismo que dicen aún es existente en la sociedad estadounidense, confrontarlo desde las instituciones y las comunidades y así transformar la sociedad. Pero es importante, Rey, también te comento esta última parte que tú mencionabas. Martin Luther King, antes de ser asesinado, estaba planeando la campaña de la gente pobre. Esta no se llegó a realizar, no la logró visibilizar, no logró realizarse. Sin embargo, es a partir del 14 de mayo que anunciaron hoy precisamente desde Washington, D.C., esta serie de actividades por 40 días que se suscitarán precisamente para dar visibilidad a este tema de la segregación, del racismo, la desigualdad, la pobreza. Se tomarán varias ciudades, pero sobre todo buscando ejercer presión en los congresos estatales, en las legislaturas y también en el Ejecutivo Federal, razón por la cual anunciaron para el próximo junio también una movilización masiva aquí en Washington, D.C. para hacer presión y tomar cartas en el asunto, ya que si bien esto ha sido un tema, la lucha de los derechos civiles de hace décadas, hoy dicen los que salieron a protestar, es un tema bastante vigente, ya que vemos los casos de violencia hacia la comunidad afrodescendiente, pero también hacia otro tipo de minorías aquí en este país. Entonces, ya veremos en los próximos días estas movilizaciones, 40 días, insisto, para proclamar los derechos civiles hoy en pleno 2018 aquí en los Estados Unidos, Rey. 40 días de movilización. Muchísimas gracias, Alina, por el reporte. Hasta la próxima. Alina Duarte nos acompaña desde nuestra corresponsalía en Washington, D.C. Tenemos más que contarle. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Vamos a comenzar con Denise Herrera, que dice: Ecuador, el ministro del Interior César Navas confirmó sobre un nuevo ataque con explosivos en los alrededores del puente de la parroquia de Viche, provincia de Esmeraldas. 4 personas fueron detenidas. Hansel Oro desde Rusia dice: Skripal es la etiqueta. La delegación rusa de la OPAC asegura que el ataque a los Skripal parece un atentado terrorista. Mientras tanto, Rusia convocó a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y Reino Unido no tiene pruebas contra el Kremlin. Putin pide sensatez británica. Pablo Pérez, México, nace la red Rompe el Miedo. Iniciativa ciudadana para registrar agresiones y amenazas a periodistas y luchadores sociales durante las elecciones pautadas para este año en México. Y Carolina Silvestre
En Argentina nos dice Día Mundial de las y los Docentes. La comunidad educativa argentina realiza una jornada nacional de protesta. Exigen justicia por Carlos Fuentealba, asesinado por la espalda a quemarropa por un policía de la provincia de Neuquén. Paritaria nacional sin techo y el cese del ajuste macrista. Luis de Jesús nos reporta. Hoy culminó la primera jornada de huelga de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, SNCF en francés. En total serán 36 jornadas de paro intermitentes hasta junio. Sindicatos buscan paralizar la intención de Emmanuel Macron de privatizar el servicio de transporte público. El sábado será la segunda de huelga. Vamos a ver qué nos sigue contando Luis de Jesús. Reforma de Macron al transporte público incluye cambios en edad de jubilación y apertura a la competencia del SNCF, o sea, el Sindicato Nacional de Ferrocarriles, el Sindicato Nacional de Chemin de Fer, con otras empresas. Deuda pública del SNCF es de 47.000 millones de euros. Los sindicatos de Air France también se han sumado a las jornadas. Utiliza la etiqueta Francia en huelga. Muchísimas gracias a nuestros compañeros por estas informaciones en Twitter. Pasamos a nuestro primer tema en desarrollo. Un debate presidencial incompleto, así catalogaron muchos el primer debate entre 5 de los 7 candidatos a la presidencia de Colombia realizado anoche, mientras crece la violencia política en el país con el asesinato a líderes sociales. José Manuel Jiménez nos tiene detalles. Saludos, José Manuel. ¿Qué nuevas reacciones se escuchan de ambas aristas? Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, la noche de ayer se llevó a cabo el primer debate regional entre los candidatos presidenciales que aspiran a ocupar la silla este 27 de mayo luego de las votaciones en primera vuelta. Los candidatos que estuvieron en este debate fueron el candidato Sergio Fajardo, el doctor Vargas Lleras, también estuvo el doctor Iván Duque y el candidato Gustavo Petro. Se excusó el candidato liberal Humberto de la Calle, pero el lunar de esta jornada es el siguiente, Rey y televidentes, es que no fueron invitadas las candidatas presidenciales a este debate. Estamos hablando de la doctora Vivian Morales y por supuesto de la doctora Piedad Córdoba. Esta candidata, la candidata Piedad, ha dicho que es lamentable que el canal de Teleantioquia las haya excluido de esta participación electoral, de este debate donde los ciudadanos podrían haber escuchado sus planteamientos en diferentes temas, y que es algo obvio que el canal Teleantioquia haya tomado una postura política, pues recordemos que la hoy candidata presidencial, en su momento senadora, hizo varios debates de control político a diferentes gobernadores del departamento de Antioquia y también sobre la situación de paramilitarismo, narcotráfico y de violencia en este departamento. Entonces ese es uno de los lunares que se presentaron en el primer debate presidencial, donde todos los candidatos deberían poder expresarle a los ciudadanos sus posturas sobre los diferentes temas de relevancia en el país. Temas como cuáles: educación, salud, infraestructura, también sobre el microtráfico. Se esperaba que se hablara sobre cómo combatir el narcotráfico a nivel general, pero se habló más de microtráfico. Por su parte, el candidato Vargas Lleras en este tema fue más represivo, dio conceptos mucho más represivos para frenar el microtráfico, para la dosis personal. Entre tanto, el candidato Gustavo Petro recordó el programa CAMAT que desarrolló cuando era alcalde de Bogotá sobre la población que consumía diferentes sustancias alucinógenas, y que se trata de una vinculación social, también de un acompañamiento médico y psicológico y de educación. Otro de los temas que se debatieron el día de ayer fue el de respetar los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Tanto los candidatos como Sergio Fajardo, Vargas Lleras y Gustavo Petro aseguraron que respetarán esos acuerdos. Mientras tanto, el candidato Iván Duque del Centro Democrático dijo que era necesario hacer cambios estructurales sobre lo acordado con las FARC. En esa línea también se habló si se podía seguir con los diálogos que se llevan a cabo en Quito con la guerrilla del ELN.
El doctor Vargas Lleras dijo que no iba a seguir con esos diálogos, igual el doctor Iván Duque. Por su parte, el candidato Gustavo Petro y el candidato Sergio Fajardo aseguraron que es importante seguir con esos diálogos y transitar por el camino de la paz, pero que debe haber una serie de condiciones para que se pueda avanzar de forma rápida en las negociaciones. Y por último, se esperaba que se tocara el tema del paramilitarismo en Colombia. No se tocó este tema, era importante en una ciudad como Medellín, en el departamento de Antioquia. Recordemos que es uno de los departamentos con más asesinatos a líderes sociales. El año pasado se asesinaron más de 19 líderes sociales en diferentes regiones del departamento de Antioquia, como el Bajo Cauca antioqueño. Entonces quedó pendiente esa tarea en Antioquia, hablar del paramilitarismo, hablar de la consolidación del Clan del Golfo en esta región del país. Muchas gracias, compañero. Hasta la próxima. Gracias por el reporte. Y los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de Irán, Hassan Rouhani, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunieron en Ankara para abordar la situación de Siria. Este es nuestro segundo tema en desarrollo. Con pormenores de la reunión, nuestro corresponsal Hicham Wanú. Saludos, Hicham. Adelante. Buenas tardes, colegas. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, los presidentes de Turquía, Rusia e Irán han celebrado una cumbre trilateral en Ankara que giró principalmente sobre la crisis en Siria y las vías para alcanzar una solución política al conflicto en el país árabe. La cumbre ha concluido con una declaración final que aboga por preservar la soberanía e integridad territorial de Siria, también trabajar para impulsar el proceso político y el funcionamiento de la Comisión de Reforma Constitucional establecida en el marco del Congreso Nacional de Diálogo Nacional Sirio celebrado en la ciudad rusa de Sochi. Asimismo, reforzar el cese de combates en el país árabe y resolver los problemas humanitarios en las zonas de desescalada. Asimismo, trabajar para impulsar la gestión diplomática en el marco de las conversaciones de Astana, que los tres mandatarios evaluaron como la única opción internacional efectiva que ayudó notablemente a reducir la violencia en el país árabe y contribuyó también a impulsar las negociaciones en el marco de las gestiones supervisadas por Naciones Unidas en Ginebra para superar la crisis en Siria. Estos resultados también realmente, según afirman las autoridades sirias y también el pueblo sirio, si se cumplen como han sido acordados, ayudarían notablemente a detener la guerra en el país y también a alcanzar una solución al conflicto. Sin embargo, aunque confían en el papel que están jugando Rusia y Irán, no confían en el rol que está desempeñando Turquía en este marco, asegurando que la actuación de Turquía sobre el terreno después de su invasión a la ciudad siria de Afrin y también su incesante apoyo a las bandas extremistas que operan en Siria violan los principios nacionales del país árabe, sobre todo la soberanía e integridad territorial de Siria. Turquía afirma que su operación, que bautiza como Rama de Olivo en la ciudad de Afrin, va dirigida contra los terroristas y asegura que la misma consolida la integridad territorial de Siria. Sin embargo, las autoridades sirias califican esta operación como una invasión y agresión inaceptable y exigen la inmediata retirada de las tropas turcas del territorio sirio. Afirman que la retirada de todas las tropas extranjeras, ya sean turcas o norteamericanas, es la única vía para impulsar el trabajo diplomático y político para alcanzar una solución pacífica al conflicto en el país árabe. Mientras tanto, el ejército árabe sirio continúa su lucha contra los terroristas en diferentes partes del país, contando con el apoyo de Rusia e Irán, y recién ha logrado la liberación de la región de Ghouta Oriental de las bandas extremistas del Frente al-Nusra y también las brigadas de Ar-Rahman y asimismo el movimiento Ahrar Sham y el ejército del Islam. Cuestión que consolida notablemente la posición de Damasco, que defiende una solución soberana al conflicto y que rechaza cualquier solución impuesta por el extranjero, ya sea por países amigos o enemigos. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Y aquí tenemos nuevamente nuestra pregunta del día. Con la discusión en torno al habeas corpus para Lula por el Supremo Tribunal Federal, se decide el futuro electoral de Brasil. El pueblo afirma que una elección sin Lula es fraude. ¿Por qué? Opine. Vamos a ver entonces la primera respuesta.
La trae Vital Cordeiro, dice, obrigado, Rei Gomes y povo venezolano. Eliseu de Lula es fraude, Lula presidente nuevamente. O sea, agradecido, muchas gracias, Rei Gómez y al pueblo venezolano. Una elección sin Lula es fraude, Lula presidente nuevamente. Otra más. Señor Leandro dice, señor Rey, es una forma de oprimir al pueblo brasileño y de ensuciar la imagen de Lula, quien goza de gran popularidad y aceptación. Lo hacen porque saben que es la única forma de tratar de ganar las elecciones. Otra más, la de Joaquín, que dice, lo que ocurre con Lula pelo Brasil es una guerra judicial, las llamadas lawfare, herramientas del imperialismo y las clases altas para impedir un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en la región. Lula libre, elección sin Lula es fraude. Joaquín sigue diciendo, sería fraude y un golpe de knockout a la democracia brasileña, ya que no se respetaría la voluntad mayoritaria del pueblo de que Lula sea su candidato por una causa inventada por las élites del país. Y por último, vea esta respuesta de Alex Roda, dice, porque están derrotando a un candidato con medidas no democráticas. Parece que esta es la nueva tendencia para quitar candidatos incómodos. Muchísimas gracias por su participación, a todos los que se pusieron en contacto con la pregunta Twitter de temas del día. De esta manera ponemos punto final a nuestra emisión de hoy.